la Conferencia Latinoamericana de Auditores Internos. En esta ocasión va a ser de forma híbrida, se estará llevando presencial física en la ciudad de Quito, en Ecuador, y también se va a llevar a cabo de forma virtual. Entonces, los invitamos a que participen. Van a ser 2 días de excelentes exposiciones. En realidad que se ha trabajado fuertemente para brindarles una conferencia de calidad. Hay algunos expositores, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han recibido información, pero si desean recibir información, tal vez nos escriben para nosotros compartirla y que puedan aprovechar este evento que es único en la región y que tiene una calidad, ¿verdad?, global, porque traemos a diferentes conferencistas, tanto de todos los continentes, que nos vienen a compartir con nosotros una serie de temas. Bien. En esta ocasión tengo el gusto de compartir esta ponencia, este webinar con dos excelentes profesionales, miembros de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, que es la licenciada Gilma Quintero, que es nuestra tesorera del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, y también Heidi Escobar, que es secretaria del Tribunal de Honor. Su servidor Francisco Arauz, que también soy miembro del Instituto de Nicaragua, y también estamos trabajando, participando en el consejo directivo de FLY. El día de hoy vamos a estar hablando de las normas internacionales para el ejercicio de la profesión, y específicamente vamos a tocar una parte, ¿verdad?, de las normas, del cuerpo de normas. La idea es que compartamos, dialoguemos sobre el contenido y algunas prácticas o algunas experiencias que podamos compartir entre todos. Bien, quisiera conocer un poco, ya nos presentamos, ya lo presenté al equipo que va a estar con nosotros aquí exponiendo, facilitando. Nos gustaría conocer un poco de ustedes y específicamente sobre en la labor en el cual donde se están desempeñando, para tener un poquito de conocimiento del foro, ¿verdad?, que estamos acá. Hay una pregunta que tenemos, es que si está actualmente laborando ejerciendo la profesión de auditoría interna, la práctica de auditoría interna. Les agradecería que nos contesten esa pregunta, esa encuesta, que rapidito le damos sí o no y le damos a enviar. ¿Les llegó? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, licenciado, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para avanzar, entonces, Iris, si nos ayudas y nos pasas al slide para... Correcto, entonces vemos que el 87% de los que estamos aquí, de los 95, trabajamos en auditoría interna, practicamos la actividad, y el 13% no la practica. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bien, como les decía, esta presentación la vamos a hacer en dos días. La vamos a presentar el día de hoy, una parte, y el 13 de mayo vamos a hablar del otro cuerpo de normas. Iris, por favor.
Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la generalidad de la norma eh, y, eh, y vamos a abordar dentro de las normas de atributos, que son las que están aquí listadas, ¿verdad? Continuemos. Bien, bueno, como nosotros sabemos, vamos a hablar específicamente el día de hoy de las normas, ¿verdad? Que las normas es parte del marco para la práctica profesional de la auditoría interna. Es importante siempre que partamos para ponernos en contexto siempre eh, sobre el propósito de la norma, que vamos a hablar un poquito después, pero para ponernos en contexto siempre tenemos que tener presente cuál es la misión de la auditoría interna, ¿verdad? Que es parte del marco, y como verán, pues como está establecido, pues que mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría, análisis, perdón, basado en riesgo. Esta palabra de análisis siempre he pensado que se quedó corta en la traducción, ¿verdad? Del concepto, más bien la traducción del original, que es insight, que esto está más bien enfocado en aquel pensamiento hacia el futuro, pues es aquella percepción que debe tener el auditor basada en que pueda ver a futuro aquellos eventos que puedan generar amenaza o que pueden también ser una oportunidad para la empresa. Entonces, para empezar, siempre debemos tener presente cuál es nuestra misión, y ya en la parte del concepto, de lo que es la definición de la auditoría interna, siempre tener presente algunos elementos que nosotros pusimos ahí resaltamos, sobre todo la labor, ¿verdad? Que en la cual se enfoca nos enfocamos en nuestra profesión, que es aseguramiento y consultoría. También hablamos de agregar valor y mejorar las operaciones de las organizaciones. Y también en la definición nos guía, ¿verdad? Para que nosotros ayudemos a la organización a cumplir con sus objetivos, y que tengamos a través de un enfoque sistemático, ¿verdad? Y cuando hablamos de sistemático, siempre pensando como auditores, como en una empresa como un todo, ¿verdad? Que consideremos la definición o veamos una empresa como un sistema, un conjunto de sistemas que están relacionados entre sí, ¿verdad? Entonces, que veamos siempre, tengamos ese pensamiento sistémico, ese pensamiento holístico, ¿verdad? Cuando nosotros desarrollamos nuestra labor. Y obviamente que es disciplinado, ¿verdad? Porque nosotros seguimos pues todo un procedimiento, una metodología, y cumpliendo todo este cuerpo o este marco, ¿verdad? Para la práctica. Y abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Donde nosotros nos debemos enfocar en gestión de riesgo, control y gobierno. Ahí está donde tenemos que enfocarnos. Iris, ¿se me ayuda, por favor? Bien, entonces cuando las normas, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de las normas, eh, que es parte del marco, ¿verdad? Tenemos que, pues, las normas están diseñadas o ayudan al auditor, ¿verdad? Para guiar su labor, ¿verdad? Y como aquí lo indicamos en la presentación, ¿verdad? Y lo resaltamos, consiste en declaraciones de requisitos esenciales que se debe cumplirse en el ejercicio de la auditoría interna, ¿verdad? Y esto va a servir para evaluar bueno, dos cosas. Uno, para guiar su labor, y dos, para evaluar la eficacia de sus desempeños.
de su desempeño, perdón. Y también estas normas se dividen en dos partes, ¿verdad? Tenemos las normas de atributos que estas van a estar enfocadas, y las vamos a ver en el transcurso de la presentación, enfocada en las personas o las organizaciones que están ejecutando, practican esta labor, ¿verdad? Entonces, como decimos aquí, trata las características, ¿verdad? De las organizaciones y de las personas que prestan el servicio. Y las normas de atributos, aquí describen ya la naturaleza, o más bien el, en cuanto la naturaleza del servicio, y también cuáles son los criterios que debe tener el auditor para el desarrollo ya propiamente de las actividades, ¿verdad? Que viene desde la planeación hasta la presentación del informe, el seguimiento, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere, eso se enmarca en las normas de desempeño, y cuando hablamos ya de las normas de implementación, van a estar enfocadas o ayudan a la implementación de las normas de atributo y desempeño, y enfocada en los servicios. Porque recuerda que los servicios que nosotros damos como auditores son servicios de aseguramiento y servicios de consultoría. ¿Se me ayudas, Eri? Bien, entonces, ahora, ¿cuál es el propósito de la norma? De las normas, ¿verdad? En principio, la orientación a los practicantes o a los auditores para que apliquemos o cumplamos con el marco internacional para la práctica profesional. Si bien la norma es parte del marco para la práctica, la norma en sí ayuda a implementar todo el marco, ¿verdad? Orienta al auditor, apoya y lo guía para su implementación. Lo otro propósito de la norma es que proporciona un marco en sí mismo para ejercer y también para promover todos los servicios de auditoría interna que va a prestar ese auditor, pero con un valor agregado, ¿verdad? Inclusive hay una definición, un documento que emite el instituto donde te explica a qué se refiere el valor agregado. El valor agregado desde la perspectiva de los servicios de aseguramiento y de los servicios de consultoría que debe que presentar o que ofrece pues el auditor interno. Y eh, lo otro es el establecimiento de la base, como hablamos anteriormente, para poder evaluar el desempeño de la auditoría interna. Además de esto, ayuda a fomentar los procesos de mejora, en principio, del auditor interno, y después de los procesos y las operaciones de la organización, o sea, la mejora a las operaciones de la organización. Sin embargo, en principio debe el auditor asegurarse de que su proceso permita, o su metodología permita, estar en mejora continua y ser eficiente en el desarrollo de su labor. En grandes rasgos, esto sería el propósito de las normas. Iri, por favor. Entonces, bien, ahorita vamos a hablar de las normas de atributo, como les decía, que es la parte en la que aplica
tanto al auditor como a la organización que ejerce o ofrece el servicio de auditoría. Entonces vemos que en la estructuración, ¿verdad? Tenemos las normas 1000, que habla del propósito, la autoría y responsabilidad. Habla de la la independencia y objetividad, que es la 1100, la 1200, que es la aptitud del debido cuidado profesional, y la 1300, que es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Es importante recalcar que estas normas están disponibles en las páginas del Instituto de Auditores Internos Global. Creo que también las tenemos algunos institutos, las compartimos. Y entonces nosotros tenemos la facilidad de bajarlas, porque lo importante acá es que nosotros como auditores internos nos aseguremos de cumplir con nuestro cuerpo de norma, con el marco internacional para la práctica profesional, y que nos aseguremos de estar aplicando adecuadamente cada una de las normas que emite el Instituto Global, que al final es el que rige nuestra profesión. Claro que hay que tener en consideración que en algunos casos pudieran haber algunas legislaciones que pudieran, por decir algo, impedir la aplicación de alguna norma como un cuerpo obligatorio de normas, ¿verdad? Sin embargo, siempre van a estar como un marco de referencia. Las normas, como les decía, las normas están disponibles para todo de acceso libre. Sin embargo, hay dentro de la página o como parte de la información que tiene disponible el instituto para sus miembros o socios, también hay una gama de material técnico, y también están la otra parte que es las guías de implementación, que son las guías que van a ayudar a implementar o van a guiar, llevan de la mano al auditor para guiar para implementar estas normas. Hay algo también que es importante recalcar, que creo que ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, que estas normas están redactadas de una forma sencilla. No tienen, pues, cualquier persona que tenga pues, un nivel de conocimiento razonable sobre la materia, lo puede comprender. Pues es bien fácil pues, de entender, de comprender y de aplicarlo. Pues, tiene una lógica, pues, tiene una lógica bastante didáctica, inclusive para la aplicación. Pues no tiene esas complicaciones como tienen las NIF, que una las lee, las vuelve a leer y de pronto no sabe si le comprendió o no le comprendió. Ya no digamos en el tema de aplicación. Pero sí, pues el tema del marco de estas normas son bien fáciles de comprender. Bien, vamos a continuar entonces hablando con las primeras normas, que son las 1000. Para eso voy a invitar a Heidi para que nos ayude a presentar estas normas, y los dejo con ustedes, Heidi, que es nuestra secretaria del Tribunal de Honor. Adelante, Heidi. Buenas noches, mucho gusto. El día de hoy pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes las generalidades de lo que son las normas 1000 y las 1100, ¿verdad? Las normas 1100 y 1010 tratan los temas sobre la información que debe de ser establecida en los estatutos de auditoría interna y la relevancia para la actividad de auditoría y que contribuya a que pueda ejercer sus funciones. ¿Qué es el Estatuto de Auditoría Interna? Es un documento formal aprobado por el organismo rector de gobierno, que puede ser el consejo, la junta directiva o bien el comité de auditoría, y que es acordado con la administración. Tenemos también una pequeña encuesta, que va a aparecer en pantallas,
¿quiénes de ustedes, de los que ejercen la función de auditoría interna, cuentan con un estatuto? Si nos pueden ayudar para responder. Ok. Hablábamos del estatuto, ¿verdad? Como un documento formal y autorizado, acordado con la administración. Proporciona una guía, ¿verdad? O es en sí un plan sobre cómo debe funcionar la auditoría interna y señala claramente el valor que se le asigna a la independencia. En las normas 1000 podemos ver que indican que el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la auditoría interna debe de estar establecida en el estatuto y que en este también se debe de abordar la naturaleza de los servicios, tanto de aseguramiento como de consultoría. Bueno, ya tenemos los resultados de la encuesta. Nos dice que un 72% sí cuenta con estatutos versus un 28% que no cuentan con los estatutos. Realmente los estatutos son las bases y es importante que para garantizar el cumplimiento de las normas y para garantizar el cumplimiento adecuado de nuestro plan de auditoría podamos tenerlo. Que en la norma 1010 nos dice cuáles son los elementos obligatorios del Estatuto de Auditoría Interna. Y estos están en línea con el Marco Internacional para la Práctica Profesional que ya nos comentaba Francisco. En la parte de abajo podemos ver cómo se enumeran, ¿verdad? Primero el propósito, la misión, las normas para la práctica, autoridad, independencia, objetividad, el alcance, responsabilidad, programas de aseguramiento, mejora y las autorizaciones y firmas. Entonces, igual el Instituto de Auditores Internos, la página anterior, por favor. El Instituto de Auditores Internos nos muestra una guía o un modelo a seguir sobre la información que debería de contener el estatuto. Yo les voy a dar una breve explicación de estos elementos, ¿verdad? Para que podamos ejemplificarlos y al momento en que ustedes los preparen ya podamos tener una idea más clara. El propósito y misión, ya lo mencionaba Francisco, ¿verdad? El propósito de la auditoría es proporcionar servicios independientes, objetivos de aseguramiento de consulta, que agreguen valor y mejoren las operaciones, que vayan en línea con los objetivos de la organización y que ayuden a la mejora de los procesos de gobierno, riesgo y control, ¿verdad? Que también está en línea con el tema de la misión de la auditoría y que se encuentra en el marco. Luego, el segundo punto que habla sobre el marco para la práctica profesional de auditoría es prácticamente una declaración que hace el Departamento de Auditoría, el director de Auditoría Interna, de que él se adhiere a los elementos de cumplimiento obligatorio, que ya nos mencionaban, ¿verdad? Que son el código de ética, las normas, la definición de auditoría interna, los principios. El tercer punto que vemos ahí, que es el de autoridad, se refiere principalmente a definir cuál es la línea jerárquica que tiene el director de auditoría interna y las funciones de reporte. En la autoridad, ¿verdad? El director de auditoría reportará funcionalmente al consejo, administrativamente a la alta dirección. También es importante, dentro de este aspecto, que haya una comunicación e interacción directa entre el director de auditoría y el consejo para tratar cualquier tema, ¿verdad?, que pueda perjudicar la consecución de nuestro plan de auditoría. Y también dentro de la autoridad es imprescindible que la auditoría interna tenga acceso completo, libre, sin restricciones a todas las funciones, registro, propiedad y personal pertinentes para que podamos cumplir con los compromisos y en caso de que haya algún impedimento se le comunique al consejo, ¿verdad? Todo eso debe estar dentro del estatuto. El alcance de las actividades de auditoría interna, ya hablábamos de los temas de aseguramiento y de consulta, ¿verdad? Igual se mencionan, pero no se limitan a lo referente a las actividades de gobierno, riesgo y control. Ahora, el tema de la independencia y objetividad, que lo veremos un poco más adelante en las normas 1100,
hablamos de la independencia que debe tener la actividad de auditoría interna para no ejercer una función que no vaya en línea con su responsabilidad, ¿verdad? Que ejerza una función o autoridad sobre las actividades que están siendo auditadas, por ejemplo. Y luego con el tema de la objetividad, se refiere a la actitud mental imparcial que les permita realizar los compromisos de manera objetiva y se pueda confiar en el producto del trabajo del auditor. Dentro de estos aspectos, muchas veces, ¿verdad?, se tiene que hacer una declaración anual de la independencia y objetividad. Bueno, el tema de la responsabilidad, que también tiene que indicarse en el Estatuto de Auditoría Interna, podemos mencionar las responsabilidades del DAI a manera de ejemplo, presentar al menos una vez al año al Consejo, a la dirección, el plan de auditoría basado en riesgos, comunicar a la alta dirección, ¿verdad?, el impacto si existe una limitación de recursos, revisar y ajustar el plan de auditoría interna. Dentro de la parte de responsabilidad también es importante que, adicional a la responsabilidad que tiene el director de auditoría, el departamento como tal, también abordemos las responsabilidades del consejo, ¿verdad?, y de la alta dirección para evitar cualquier conflicto. Por ejemplo, el consejo, si es quien nos va a aprobar los estatutos, nos va a aprobar el presupuesto, ver el tema de la adecuación de recursos, ¿verdad? Luego, programas de aseguramiento y mejora de calidad, que esto se va a mencionar igual más adelante. En manera general, incluye evaluaciones internas, continuas periódicas, evaluaciones externas, estas últimas por lo menos una vez cada 5 años, por medio de un evaluador independiente, ¿verdad? Y la autorización o firmas, por último, no menos importante, sí es necesario que el Estatuto de Auditoría Interna esté firmado, ¿verdad?, esté autorizado por el Consejo y que sea conocimiento de la alta dirección. Igual, si se hace alguna modificación en alguna de nuestras actividades, si por ejemplo en el estatuto inicial estaban contempladas actividades de consulta, sí se debería, por normas, modificar, agregar en el estatuto e incluir una nueva aprobación, ¿verdad? Entonces, igual hay un link, ¿verdad? Todos los miembros del instituto pueden ver el formato del modelo de los estatutos de auditoría interna. Ahora sí, la siguiente página, por favor. Bueno, hablábamos del tema de la independencia, ¿verdad? Iris. Ok, ahí está. Entonces, estas ya serían las normas 1100, ¿verdad? Independencia y objetividad. La actividad de auditoría interna debe de ser independiente y los auditores internos deben de ser objetivos en el cumplimiento de sus funciones. La independencia, la norma lo menciona más relacionado, ¿verdad?, en un aspecto a que el auditor, el DAI, el Departamento de Auditoría Interna, responda a un nivel jerárquico dentro de la organización que permita a la actividad cumplir con sus responsabilidades. Aquí arriba vemos un ejemplo de cómo sería la estructura idónea, ¿verdad? Tenemos ahí el consejo o el comité de auditoría, ¿verdad? Y la unidad de auditoría interna respondiendo directamente ante el consejo. Y por la parte de la alta dirección sería un tema más de consulta, de comunicación para los diferentes proyectos que se lleven a cabo. Para ejemplificar un poco más, agregué el modelo de las 3 líneas para ver brevemente, ¿verdad?, cómo se presenta auditoría interna en la tercera línea, como una parte de aseguramiento que reporta directamente al consejo y a la alta dirección, ¿verdad?, en una interacción directa como ya abordábamos.
Ahora, hay una pequeña encuesta, ¿verdad?, con respecto a este caso práctico. De acuerdo a lo que hemos visto, el caso lo que nos dice es, a manera de resumen, ¿verdad?, si el DAI, el director de auditoría interna, puede ejercer las funciones de un gerente de riesgo, distinta a auditoría interna y seguir en conformidad con las normas, que es lo que veíamos allí por el tema de la independencia. Si nos pueden ayudar para contestarla, igual vamos a aclararla, ¿verdad? Y hay una segunda pregunta relacionada donde dice que si él ejerce esta función, ¿verdad?, podemos decir que afecta la independencia. Igual va a aparecer en las pantallas. Ok, entonces vemos que por norma la independencia se refiere a la estructura o al nivel jerárquico que ocupa, ¿verdad?, a la posición que tiene el director de auditoría interna. De hecho, en los estatutos eso se debería de especificar. Ahora, la norma que tenemos aquí, ok, estoy viendo la respuesta, puede ejercer, tenemos que un 29% dice sí, un 71% dice que no. Ok, para aclarar este tema, ¿verdad?, está la norma 1112, donde nos dice el papel del director de auditoría interna, además de la auditoría interna. Entonces, si el consejo, si el consejo llega a autorizarlo y está contenido dentro de los estatutos, puede ejercer la función siempre y cuando, aquí se habla de un tema muy importante y es el de salvaguardas. Deberían de aplicarse salvaguardas para impedir, ¿verdad?, los impedimentos a la independencia y a la objetividad. Estoy viendo comentarios, sí, el modelo de las 3 líneas cambió, ¿verdad? Incluso hubo un webinar de ese tema. Este solamente fue para agregar el rol de la auditoría interna. No estamos abordando los cambios, solamente para aclarar, ¿verdad?, y hacer una comparación con el anterior. No es el propósito. Entonces, si llega a ser autorizado que el director de auditoría interna ejerza una función distinta, deberían de aplicarse salvaguardas. ¿Qué son salvaguardas? Son esas medidas que van a contribuir a que se mantenga la independencia y objetividad. Ejemplos de ellas, voy a mencionarles 2 ejemplos. Uno, que los trabajos de aseguramiento para funciones por las cuales el director de ejecutivo de auditorías internas tiene o tuvo responsabilidades, en este caso si él tuvo una responsabilidad de riesgos. Entonces, una salvaguarda es que al momento de hacer una revisión a esta área sean supervisadas por alguien fuera de la actividad de auditoría interna, que sea un tercero independiente. Incluso hay literaturas que te recomiendan que pueda haber la supervisión también del consejo, del comité de auditoría, ¿verdad? Igual, si tuvieran un impedimento potencial, deberían de declararse esta situación antes de aceptar el trabajo, ¿verdad? Ahora, el siguiente tema, que es el de la objetividad. Ok. Tal vez solo para abordar un poquito con el tema del estatuto, yo creo que es importante y una herramienta muy útil para nosotros los auditores, porque esta es una especie, si ustedes se fijan cómo está el diseñado, al final es una especie de acuerdos entre el gobierno corporativo, ya sea a través de la junta directiva o el comité de auditoría o quien haga la función de el auditor interno y la gerencia, donde se definen las responsabilidades y también se definen también uno de los temas muy importantes es el acceso a las áreas y a la información que requiere el auditor interno para ejercer su función.
Entonces, a veces los auditores nos sentimos un poco en algún... Creo que tiene el micrófono apagado, Francisco. Oh, perdón, estaba hablando para mí mismo. Me disculpa, sí, yo les decía de que es importante este documento del estatuto de auditoría, porque el estatuto es una especie de un acuerdo, pues un contrato entre la junta directiva o quien hace o a través del gobierno corporativo, el comité, ya sea el comité de auditoría o ese cuerpo que pudiera estar a cargo o similar, la gerencia y el auditor interno. Y un acuerdo entre los tres donde se definen las responsabilidades, la autoridad que tiene, las delimitaciones y también los accesos a tanto a las diferentes áreas, a la información, ¿verdad? Y que evite de esa manera o que le da esa autoridad al auditor para poder, para evitar que existan limitaciones que muchas veces algunas áreas operativas o gerencias intermedias se sienten tentadas a veces a limitar nuestra labor, ¿verdad? Pero ese documento, aparte de la formalidad que tiene para propósitos de cumplimiento de la norma, en sí nos sirve a nosotros los auditores para respaldar nuestra labor, respaldar la autoridad y nuestra responsabilidad también. Y lo otro es que es muy importante eh, el tema de la, la declaración individual o colectiva de la independencia en la organización, ¿verdad? Y eso es importante que con regularidad, por lo menos anual, deberíamos estarlo eh, declarando los auditores internos. Era solamente para aclarar ese punto. Para complementar, más bien. Disculpa. Sí, sí, está bien. Bueno, y ya para terminar esta parte de la objetividad individual, tenemos la norma 1120, ¿verdad? Que nos indica que el auditor debe tener una actitud imparcial, neutral y evitar cualquier conflicto de intereses. Entendemos por conflicto de intereses las situaciones en las cuales pueden interponer, ¿verdad?, sus propios intereses personal o profesional, y que estos compitan con los que son los intereses de la organización. Igual pueden haber situaciones que constituyan impedimentos a la objetividad, ya sea de hecho o de apariencia, y que deben darse a conocer a las partes correspondientes. Igual como mencionaba Francisco, en una declaración por lo menos anual de independencia y de objetividad. Hay una serie de circunstancias que menciona la norma, ¿verdad?, en las cuales que pueden ser impedimentos a la objetividad. Tenemos, por ejemplo, que un auditor efectúe o haga una revisión de su trabajo en el año inmediato anterior. El tema de también que en apariencia pueda aceptar alguna regalía o algún bien, ¿verdad?, cuando estés efectuando una revisión o que sea de un gerente de área, puede comprometer. Entonces sí, hay un tema aparte, creo que ahí mencionaban el de las políticas, que ya en las políticas, en los procedimientos de auditoría interna, se pueden mencionar un poco más a detalle qué situaciones se consideran impedimentos a la objetividad y cómo se debería de proceder en cada caso. Hay dos preguntas en esta, creo que las podemos ver brevemente para continuar con la siguiente parte de la presentación. Nos habla si cambió de funciones recientemente, ejerce como auditor interno, alguien que trabaja en el departamento de contabilidad, puede hacer revisiones a donde laboró anteriormente, ¿verdad? Si se trata de un periodo menor de un año. Entonces, solo pueden ayudarme a contestar esto.
¿sí? Y ya posteriormente continuaría nuestra colega, ¿verdad? Gilma, que es secretaria de la Junta Directiva. Tenemos que un 15% respondió que sí y el otro 85% respondió que no. Hay una parte de la norma 1130 donde dice por un periodo mayor a un año o después de un año él puede hacer una revisión del área, ¿verdad? Entonces el tema sería la delimitación del tiempo. Entonces continuamos con Gilma, que va a continuar con las normas sobre atributos. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Buenas noches a todos. Vamos a ver ahora lo que es la norma 1200, que aborda dos criterios importantes para nuestra labor de auditoría interna y que establece que es responsabilidad de todo auditor interno desarrollar los trabajos, ya sea trabajos de aseguramiento, consultoría que están definidos en nuestro plan de trabajo, con la aptitud y el cuidado profesional adecuado. Eso es lo que nos dice la norma. Y para alcanzar ambos atributos, en principio es necesario que nosotros como auditores internos comprendamos claramente lo que es nuestro código de ética del Instituto de Auditores Internos Global y por qué cobra en esta norma 1200 relevancia el código de ética o hace esa referencia especial. Es relacionado porque el código de ética incluye el criterio o el principio, perdón, de la competencia, que el auditor interno tiene que demostrar que es competente en el desempeño de su labor. Y este principio también tiene reglas de conductas que están asociadas a lo que es la aptitud y el tema de las competencias y el cuidado profesional, y que nos requiere que ejerzamos una labor de auditoría interna de conformidad o en apego, que demostremos que cumplimos con nuestro estándar, que son las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, con el objetivo de que brindemos calidad en los servicios que nosotros proporcionamos, ¿verdad?, en las organizaciones donde ejercemos la función de auditoría interna, y que esa calidad es la que también es esperada por las partes interesadas. Entonces, entrando un poco a detalle con el tema de la aptitud, que está recogido en la norma 1210, básicamente el Instituto de Auditores Internos Global lo define en términos generales o está relacionado con el tema de los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias que tiene que tener el auditor interno individualmente, ¿verdad? Porque como auditores internos somos responsables del cumplimiento de nuestro estándar. Y que esta actividad también debe de estar, debe de reunir esos conocimientos, aptitudes y competencias de forma colectiva. Con el tema de las competencias, este es un tema importante que podríamos estarlo abordando en otra sesión, pero una de las conformidad, para demostrar, un ejemplo para demostrar conformidad de que somos capaces para desempeñar la labor de la auditoría interna es a través de la obtención de certificaciones y cualificaciones a lo largo de nuestra carrera profesional. Y una de las certificaciones que aquí, para todo auditor interno es importante, es la designación como auditor interno.
Sin embargo, no solamente es el tema de que obtuve la designación como CIA, sino es el tema de mantengo vigente o activa la designación. Y para eso también nos vamos a la norma 1230, que habla sobre el desarrollo profesional continuo, que tenemos que nosotros manejar como auditores internos, estar comprometidos con nuestra carrera, con nuestra profesión, y que requieren un mínimo de horas de educación continua para poder mantener la designación como auditor interno certificado vigente o activa. Y ese es otro de los ejemplos claros que dice la norma, con los que nosotros como auditores internos podemos demostrar conformidad con la norma 1210, que está relacionada con el tema de las competencias y aptitudes de los auditores internos. Acá teníamos una pregunta interesante y estaba relacionado, me llama mucho la atención, de que la respuesta correcta, que es el inciso A, es la que tuvo una menor puntuación. Entonces, sí lo invitamos a que, Iris, no sé si podemos también compartir este nuevo marco de competencias que fue traducido por la FLAI, la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, en el 2020 al idioma español, y que básicamente este marco o este nuevo marco de competencia lo que define son 4 áreas de conocimiento centradas en varios estándares o situaciones específicas y competencias claves que debemos de tener los auditores internos, y están también distribuidas en 3 niveles de competencias distintos que van desde la conciencia general hasta el conocimiento aplicado y finalmente lo lleva a un nivel de profesional experto. Entonces, la respuesta correcta sí son 4 áreas de conocimiento relacionadas a la profesión, el desempeño, el ambiente, el liderazgo y la comunicación, y a su vez con 3 niveles de competencia. Por el lado de no entrando tanto a detalle, pero sí para que manejemos en términos generales, por el lado del profesionalismo, lo que dice este marco de competencia, este marco global de competencia, es que o requiere, ¿verdad?, para demostrar que cumplimos con el profesionalismo y que desarrollemos habilidades o esas competencias para demostrar la autoridad, la credibilidad y la conducta ética, que es muy valiosa en la auditoría interna. Por el lado del desempeño, son competencias requeridas para planear y realizar trabajos de auditoría interna de conformidad con nuestro estándar, que son las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Y por el lado, Iris, estás pasando los slides. Y por el lado del ambiente, son competencias requeridas para identificar y abordar los riesgos específicos en los que la organización se encuentra expuesta. Y por último, en liderazgo y comunicación, son competencias requeridas para la dirección estratégica y la forma en cómo nos comunicamos con las partes interesadas, en cómo manejamos las relaciones y mantenemos, y el tema de la administración del personal. Y si querés, ok. Y eso por el lado de la aptitud, que también está relacionada a que los auditores internos debemos de tener un conocimiento enfocado a lo que es la gestión del riesgo de fraude, de cómo la organización lo gestiona. Otro de los temas también importantes, siempre dentro de la norma 1210, es cuando al auditor interno se le requiere o se le ha hecho un encargo de asesoramiento y consultoría y uno identifica que tiene ciertos impedimentos para llevar a cabo, finalizar el trabajo, y que a lo mejor está asociado a temas legales, regulatorios o temas de competencia que necesita un especialista.
Entonces el auditor interno acá no debería de estar aceptando un trabajo de aseguramiento consultoría donde no tienen las competencias adecuadas o necesarias para llevar a cabo. Sin embargo, sí puede levantar la mano y hacer y gestionar el recurso, ¿verdad? Especializado. Pero si no tengo el recurso especializado, yo no puedo aceptar ese trabajo porque estaría faltando a nuestro código de ética como auditores internos, del Instituto de Auditores Internos, relacionado al tema de las competencias, que está enfocado también al tema de la aptitud. Y luego tenemos el principio 1220, que aborda el cuidado profesional, que básicamente establece que nosotros los auditores internos debemos de cumplir nuestro trabajo, razonar con prudencia y competencia, pero que también no significa que seamos infalibles, es decir, de que no podamos fallar o equivocarnos. Por lo tanto, no se espera que los auditores internos proporcionen seguridad absoluta. Y en este tema del cuidado profesional, en principio el auditor interno tiene que tener un entendimiento, una comprensión del negocio en el que opera, la organización, los riesgos emergentes a los que está expuesta, los controles clave, no solamente, también los controles claves relacionados a los sistemas de información, tener también dentro de su equipo de trabajo auditores que puedan aportar con el tema de las auditorías que están relacionadas a los sistemas de información y que requieren un cierto nivel de expertise. Acá también un ejemplo para demostrar el cuidado profesional que nosotros tenemos es que debemos de contar con políticas y procedimientos que guíen nuestra labor de auditoría interna formalmente documentada. Ese sería uno de los documentos que puede demostrar conformidad, que estamos cumpliendo con la norma de cuidado profesional, pero también podemos demostrar conformidad con esta norma cuando tenemos una declaración de cumplimiento del Código de Ética del Instituto de Auditores Internos. Entonces aquí está la pregunta de ¿cada cuánto firma la declaración de cumplimiento del Código de Ética del Instituto de Auditores Internos? Entonces ahí nos apoyan con su respuesta. Una vez al año dice que más del 50%. Eso es lo que alienta o lo que está establecido también en las normas de implementación, es que al menos una vez al año o de forma anual nosotros estemos firmando esa declaración de que cumplimos con el Código de Ética del Instituto de Auditores Internos. Esos son ejemplos claros que evidencian el cumplimiento, la conformidad que nosotros estamos cumpliendo con la norma 1220 del cuidado profesional. Por otro lado, tenemos la 1230, que aborda el desarrollo profesional continuo, que los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua. Y esto lo podemos evidenciar a través de los planes de carrera profesional y formación que tienen los departamentos de auditoría interna o las áreas, pues. También a través de un plan de capacitación que incluye el desarrollo de esas competencias que nosotros hemos identificado y que también se alienta a que los líderes de auditoría interna hagan un análisis de este marco global de competencias del Instituto de Auditores Internos para identificar esos gaps que hay entre las competencias que requiere el marco global contra las competencias que tengo en el equipo de auditores, y en función de eso también definir un plan de capacitación y un plan de carrera profesional para los auditores internos.
Lo que establece la guía o las normas de implementación es que por lo menos o que tengamos un mínimo de 40 horas al año para lo que son los temas de educación continua. Porque por lo general, para mantener las certificaciones, requieren normalmente un mínimo de 40 horas al año. Entonces, este es el mínimo que deberíamos de tener establecido también en nuestros planes de desarrollo profesional para los auditores internos. Otro de los aspectos importantes también con el tema de las competencias es que este marco global de competencia para los auditores internos es una herramienta muy importante porque nos puede ayudar a identificar o a mejorar los perfiles de puesto de los auditores internos que tenemos en el área. También te puede aportar bastante en temas de mejorar tu política de reclutamiento, selección y contratación enfocada a los auditores internos de la organización. Entonces, básicamente, en resumen, digamos, las normas que abordan sobre la aptitud y el cuidado profesional, que están muy en línea con nuestro código de ética del Instituto de Auditores Internos, en función de cumplir y demostrar siempre la adherencia con los principios de competencia e integridad. Acá teníamos las respuestas relacionadas a la consulta o a la pregunta que hacíamos, que si el área de auditoría interna donde elaboramos cuenta con un manual de políticas y procedimientos de auditoría interna. Es decir, si tenemos documentado esos procesos sistemáticos y disciplinados que nosotros debemos de llevar de aplicar en el ejercicio de nuestras funciones, y más del 60% responde que sí cuentan con políticas y procedimientos que guíen la labor de auditoría interna documentado. Ahora vamos a pasar a ver el tema del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Le cedo la palabra a don Francisco. Muchas gracias, Gilma. En realidad, como podemos ver en el desarrollo de estas normas, cómo se van entrelazando entre la misión, lo que establece la definición y los mismos principios fundamentales que nosotros hablamos y en la exposición anterior, en el webinar anterior, estuvimos hablando, ¿verdad? Los 10 principios, que el auditor interno debe demostrar la integridad, las competencias, el debido cuidado profesional, la objetividad, que se está alineada a los objetivos de la organización, la posición, y también uno de los principios que es que demuestra el compromiso con la calidad y mejora continua. Y en este caso, pues para eso está esta norma, la 1300, ¿verdad? Que es que aquí mandata al auditor interno que debe de desarrollar y también mantener un programa de aseguramiento y mejora a la calidad. Y este programa debe cubrir todos los aspectos de la actividad de la auditoría interna. Y este programa, además, debe de guiar o demostrar o evaluar de que si el auditor interno está cumpliendo con las normas, ¿verdad? Que si cumple las normas tal y como están indicadas, que como les decía anteriormente, son unas normas que son redactadas de una forma bien sencilla, de tal manera que es difícil que las personas vayan a tener errores de interpretación. Entonces, la responsabilidad se la deja al auditor, al director o a la máxima
autoridad, digamos, de la auditoría, de la auditoría interna, pues en este caso, pues el DEA, se le llama, o el director o el gerente de auditoría, ¿verdad? Él es el encargado de realizar esa labor. Y entonces, este programa, de acuerdo con lo que establece la norma 1310, debe incluir evaluaciones, tanto evaluaciones internas como evaluaciones externas, ¿verdad? Eso es lo que mandata. Y en cuanto a las evaluaciones internas, ¿verdad? Está enfocada en todo el proceso de supervisión, el proceso continuo de revisión del desempeño de la actividad de auditoría interna, y esas autoevaluaciones periódicas que pueden darse eh, a través del mismo personal, o también de personas que están fuera de la otras personas dentro de la organización, pero que tengan conocimiento suficiente. Antes de continuar, quisiera saber, relacionado siempre con lo que estuvimos hablando en cuanto a los estatutos y la política, nosotros tenemos metodología definida para la ejecución, y que eso está contenido en nuestra política. Tenemos una metodología definida en nuestras unidades de auditoría interna. Es una pregunta que me gustaría que la contestáramos, Iris, creo que por ahí la teníamos, ¿verdad? Para tener más o menos una idea del nivel de aplicación, digamos, de metodología basado en las normas o en el marco internacional para la práctica profesional. No sé si la están viendo, yo no la pude ver. Buenas noches, don Francisco. Esa pregunta no está dentro del cuestionario. Ah, ok. Ay, discúlpame. Sí, Sí. la idea estaba, pues, bueno, disculpa, un errorcito ahí técnico. Pero la idea era tener una información sobre la definición y la implementación de una metodología, ¿verdad? Que está más o menos asociado a lo que habíamos hablado anteriormente. Tenemos políticas, tenemos manuales de auditoría y tenemos estatutos, ¿verdad? Está más o menos asociada, pero está bien. Lo podemos considerar dentro de la información que habíamos evaluado anteriormente. Entonces, bien, como parte de las evaluaciones internas, obviamente que eso nos sirve a nosotros si tenemos políticas, si tenemos procedimientos, si hay una metodología implementada por la unidad de auditoría interna para que nos brinde ese aseguramiento de cumplir con todo un proceso, y que ese proceso esté ajustado a las normas. Entonces, a través de las evaluaciones internas o periódicas que nosotros debemos realizar como auditores, pues estamos evaluando, estamos midiendo y estamos asegurando de que si en realidad estamos, como de acuerdo con los resultados y la evaluación de los resultados, si estamos realizando una actividad de valor agregado, ¿verdad? Y cuál es la percepción que pueden tener inclusive nuestros principales stakeholders, pues las partes interesadas en nuestra labor. Entonces, el director de auditoría interna es responsable de realizar supervisión continua para asegurar que periódicamente se esté revisando o evaluando la actividad de auditoría interna. eh, y, y esto pues a través de todo el proceso, del proceso de la planificación, en el proceso de la ejecución o la supervisión de los trabajos, inclusive ya en el proceso de la presentación de los resultados. También están dentro de la norma 1312, nos habla de las evaluaciones externas, ¿verdad? Que las evaluaciones externas, la norma nos mandata que por lo menos las tenemos que realizar al menos cada 5 años, ¿verdad? Al menos cada 5 años.
Y esta la podemos, y esto pues el propósito es que sea desarrollada por un evaluador o equipo independiente que sea ajeno a la organización, que tenga todos los conocimientos, ¿verdad? Tenga la experiencia y tenga, yo no sé si teníamos esa pregunta, la habíamos definido, Iris, para saber si nosotros dentro del foro habíamos tenido la experiencia de haber sido sujetos a una evaluación de nuestra... Ah, ok. Excelente, no la miraba. Entonces sí hemos sido sujetos. Un 42% dice que ha sido sujeto a evaluación de calidad y un 58% no. Y hemos formado parte del equipo de evaluadores. Bien, entonces, está la pregunta, se está ahorita procesando la respuesta. Entonces, estas evaluaciones a veces se confunden con las evaluaciones que hacen los auditores externos, ¿verdad? Que hacen una evaluación para definir dentro del proceso de la auditoría, para definir los alcances o si van a hacer uso de la labor de la auditoría interna. Bueno, a propósito, como les decía, ok, 14% ha participado como evaluador de la calidad. Excelente. Entonces, no es lo mismo y a veces se confunden. Hay una confusión inclusive cuando los auditores externos hacen una evaluación, dice, de la unidad de auditoría interna, de que esa es la misma evaluación que habla esta norma 1300. No, esa es una evaluación para propósitos particulares del auditor independiente, ¿verdad? Para definir su alcance o evaluar inclusive para confiar en los controles y definir pues cuál va a ser su enfoque. En este caso no, pues. Estas evaluaciones externas pueden ser, se pretende que sea un equipo de evaluador externo que tenga experiencia, que hayan ya participado en otras evaluaciones, que sean certificados, ¿verdad? Y que tengan todo el conocimiento y la expertise para poder evaluar la calidad de la calidad de la actividad de auditoría interna. Y estas pueden ser, estas evaluaciones también la norma permite de que se haga una autoevaluación, ¿verdad? Pero siempre debe de tener una validación externa, ¿verdad? Después, los resultados de esa evaluación van a ser presentados en un informe específico sobre el programa de aseguramiento y mejora la calidad, que esto va a ser presentado, pues tiene que ser discutido, revisado por el director de auditoría interna y presentado a la junta directiva, pues ya una vez discutido. Y nos dice la norma que si nosotros cumplimos con todas, si producto de esta evaluación se llega a la conclusión de que se cumple con la norma, entonces pues nosotros debemos estamos habilitados para declarar, ¿verdad? Utilizar el cumple con las normas de internacionales para el ejercicio de la profesión de la auditoría interna en nuestros informes de auditoría. En caso contrario, ¿verdad? Se debe de declarar ese incumplimiento y también se debe de medir el impacto. Seguí, Firi.
solo para dar una idea así a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cuáles son el proceso de una evaluación de la calidad? Pues hay una serie de herramientas que se utilizan, ¿verdad? Hay una herramienta que se utiliza para la preparación y la planificación de la ejecución de la evaluación de la calidad, ¿verdad? Externa. O en este caso, si fuera una evaluación para una evaluación, una validación externa de una autoevaluación interna, ¿verdad? Hay una herramienta que se utiliza pues, para hacer una preparación, ¿verdad? Todo el proceso. Hay una guía de autoevaluación. También hay ciertos cuestionarios que se hacen o encuestas, ¿verdad? Tanto al DEA como a los clientes. También se le hacen al staff, ¿verdad? A todo el equipo de auditoría. Hay herramientas que se utilizan para hacer una especie de encuestas. Continúa, por favor. Y hay una también, perdón, si cierran el micrófono, y hay una serie de guías para las entrevistas, ¿verdad? Hay entrevistas al board, a los ejecutivos, a quien le reporta el DEA, y a ¿cómo se llama? A la máxima autoridad, digamos, al CEO a quien hace las veces el Chief Information Officer, ¿verdad? Y también hay entrevistas que se hacen al staff y a los auditores externos. O sea, hay una serie de entrevistas, ¿verdad? O una serie de guías, ¿verdad? Para realizar las entrevistas y después para ya en el proceso de la preparación, si continúa, por favor, de la preparación ya del reporte. Bueno, ya en cuanto a en el programa, ¿verdad? Todas las herramientas para la ejecución, la revisión del programa de evaluación de la calidad, ya donde se revisa la estructura, las responsabilidades. Todos estos elementos, por ahí está una pregunta, igualmente en las evaluaciones internas se llevan a cabo. Lo único que esto se hace también se presenta para que un externo te venga a validarlo, ¿verdad? Entonces se revisa todo el proceso de la evaluación de los riesgos, los planes de auditoría, lo que estamos hablando, ¿verdad? De la calidad del staff, del profesional, el uso de tecnología y la información. Hay ¿cómo se llama? Consideraciones de que si el trabajo a través ¿cómo se llama? Eh, si el trabajo realizado por el auditor y ha generado o está enfocado desde su plan de auditoría a agregar valor y todo el proceso de revisión de los papeles de trabajo, los reportes y también el proceso de seguimiento y después viene ya la parte del informe, ¿verdad? Seguí, por favor, Iris. Donde ya viene todo el proceso para la documentación de las observaciones, todo el resumen de las conformidades o inconformidades. Y hay un ejemplo del reporte y tanto para audit como una evaluación externa, como también el reporte para la autoevaluación con validación independiente. Entonces, más o menos este es el proceso que se debe de someterse el auditor para poder al final asegurar que, o sea, con esto cumplimos la 1300. Y recuerden de que si decimos de que si cumplimos para cumplir para decir que cumplimos con las normas, debemos de cumplir con la 1300, ¿verdad? En principio con esto. Y obviamente en esta evaluación puede surgir algún issue relacionado con incumplimiento de otras normas, ¿verdad? Entonces, después, como les decía, continúa Iris,
Iris. Entonces ya, ya los resultados se dejan, o sea, se incorporan en un informe, perdón, sí, el audio. Se procede a la preparación del informe, ¿verdad? Donde se define, pues, cuál fue el alcance y la frecuencia de las evaluaciones, la cualificación y la independencia de los evaluadores y las conclusiones y sobre todo, en este caso, pues, los planes de acción, ¿no? Entonces los evaluadores van a dejar las recomendaciones correspondientes, o sea, en este caso es como que nosotros nos estén evaluando, nos están prácticamente que nos están auditando nuestro proceso. El proceso de auditoría está siendo auditado por un evaluador externo y este es el que nos va a decir si nosotros cumplimos o no cumplimos con las normas, ¿verdad? Ese es el propósito de esta norma que está definida en todo el cuerpo normativo que plantea el marco internacional para la práctica profesional. Bueno, estos más o menos nos llevamos un poco más de hora y media, bueno, de hora y 20 minutos. Por eso nosotros decidimos hacerlo en dos partes, ¿verdad? Porque es un poco es bien amplio y abordar estas normas así de una forma pues que podamos abarcarla lo más que se pueda y explicarla, pues requiere de mucho tiempo. Aquí la idea es hacer un briefing de estos temas y que podamos tener una comprensión a nivel razonable de qué es lo que incorpora. Pero de todas maneras, como les decía, las normas están disponibles en las páginas del instituto. Ahí las podemos podemos acceder a ellas y las podemos leer, las podemos analizar, las podemos compartir. Lo importante de esto, y es uno de nuestros propósitos, es que nosotros como auditores nos aseguremos, como auditores internos, nos aseguremos de estar cumpliendo con nuestras normas, ¿verdad? Ese es el propósito y que al final, pues como auditores, debemos de dar el ejemplo. Por eso, y eso es parte de la integridad, ¿verdad? Por eso inclusive eh, están definidos en los principios fundamentales que rigen, que es parte del marco internacional para la práctica y que rigen a nuestra profesión. Bueno, no sé si habían algunas preguntas por acá. Vamos a ver. Para ir terminando, tenemos una pregunta. ¿Su unidad de auditoría interna ha sido sujeta a evaluación? Ah, bueno, perdón, eso estaba entre las preguntas. No sé si... ¿Qué aspectos debe incluir un programa de evaluación interna? Bueno, yo les decía, ¿verdad? Debe de asegurarse de cumplir con las normas pues en realidad que es un repaso, hacer un checklist de cumplimiento de la norma, tanto de las normas en las normas sobre atributos, como también las normas de desempeño. Y asegurarnos de que como nosotros lo tenemos documentado. Tenemos el estatuto, o sea, cumplimos con la norma 1000, tenemos un estatuto, están bien definidas nuestros roles, nuestras responsabilidades, garantizamos que tenemos independencia, ¿verdad? Dentro de la organización, que no somos parte de los procesos operativos.
la objetividad con la cual nosotros desarrollamos nuestro trabajo, si está libre de influencia, ¿verdad? Tenemos una declaración de nuestro código de conducta, qué tanto nosotros nos estamos capacitando en los diferentes temas, cuál es si nuestra estructura tenemos claramente definido cuáles son las competencias, si esas competencias las la relacionamos con el marco que tiene el instituto, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo nosotros desarrollamos? Si se son enfocados a trabajo de consultoría como tal, y eso, ojo, con ese trabajo de consultoría, ¿verdad? Porque tiene que estar claramente definido, pues, en un acuerdo, cuál va a ser el alcance. Y también debemos considerar que si ese trabajo el día de mañana, o los resultados de ese trabajo el día de mañana, alguien va a evaluarlo, y si nosotros podemos tener algún impedimento, o sea, más bien si está sujeto a evaluación, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos tener algún impedimento para evaluar el producto que nosotros desarrollamos, como les decía, la competencia, y en la parte y en la parte de abajo, pues, o sea, nuestro proceso de auditoría, si tenemos política, tenemos el estatuto, si lo tenemos firmado, tenemos procedimientos definidos, tenemos establecido esa metodología, ¿verdad? Para desarrollar, que garantice, pues, que todo el proceso de auditoría cumpla con las normas. ¿Cómo es que nosotros desarrollamos nuestro plan anual de auditoría? Si lo hacemos basado en riesgo, la comunicación, por ejemplo, uno de los temas, tanto para la comunicación del plan de auditoría, como también para la determinación, más bien, del plan o del universo auditable, que es lo que vamos a auditar, a quién le reportamos, si eso se lo presentamos a la junta directiva, al comité de auditoría, qué tanto nosotros tenemos acceso al comité de auditoría, a la junta directiva, qué tanto nosotros tenemos acceso inclusive a conversar o a discutir temas importantes con la gerencia. Y en la parte ya de la ejecución, ¿verdad? Otro proceso de planeación de cada uno de los proyectos de auditoría, cómo lo tenemos documentado, la información y la documentación, ¿verdad? La documentación, cómo nosotros, si tenemos algún tipo de limitaciones para acceder a la información, y en la parte del reporte, ¿verdad? Cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos desarrollados o el procedimiento o aseguramiento, pues, de la calidad de los reportes que nosotros elaboramos, a quién se lo reportamos, si va a la junta directiva. O sea, entonces, eso da vuelta, ¿verdad? De pronto, como igual es todo un proceso. El proceso de auditoría tiene que verse como otro proceso más. Entonces, tiene un inicio y un fin, y recuerden que son procesos continuos, pues son dinámicos, entonces tienen que estar sujetos a mejoras continuas. Pues, más o menos, resumiendo un poco qué es lo que qué es lo que debería de abarcar qué aspectos debería de evaluar ese programa de evaluaciones internas. Y aquí están las herramientas, pues, las herramientas que tiene el instituto. Que eso, pues, se puede acceder, pues ahí están disponibles hay guías que están disponibles para los miembros del instituto, y alguna otra porque son pues adquiridas, y eso se compran para el instituto, lo ofrece, pues, el Instituto Global. Bien, no sé si había otra pregunta por aquí. Había bastante información. No sé si me diluí por aquí. Bueno, no sé, pues, si hay algún tema adicional. Si no, pues, muchísimas gracias. Los invitamos siempre a seguir participando en nuestra actividad, en nuestro webinar. Recuerden siempre suscribirse a nuestras páginas que están disponibles, a nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn,
También visitar nuestras páginas. Y lo otro, pues siempre invitarlos a participar en la conferencia latinoamericana de auditoría interna que va a ser en mayo 24 y 25 de mayo, donde van a reunirse una serie de expositores donde se van a exponer muchos temas de interés, ¿verdad? Para la profesión. Los invitamos a participar y todavía estamos a tiempo para inscribirnos. Recuerdo que puede ser en línea, ¿verdad? Entonces, hay precios son bastante accesibles y creo que vale la pena, ¿por qué no?, que participemos. Aparte, nosotros como queremos compartir información de algunas actividades que estaremos desarrollando en este mes sobre los webinars y algunos talleres y cursos que estaremos impartiendo, pues, y que los invitamos a que participen y los hemos desarrollado, pues, en unos precios accesibles, que vale la pena que participen porque esto es parte de nuestra labor, ¿verdad? Poder compartir con ustedes y presentarles productos o charlas o talleres o cursos que sean accesibles para la membresía y para todos los que deseen participar. Muchísimas gracias. No sé, Gilma, Heidi, si tienen algo más que agregar. Si no, pues sería todo por nuestra parte. Sí, así es. Muchas gracias por su participación, ¿verdad? Y por habernos acompañado. Y es recordarles que vamos a estar el jueves a las 6 también en la sesión para abordar las normas sobre desempeño. Ok, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Cuídense.